Bien, la química es la ciencia que estudia los cambios internos de la materia, a los llamados fenómenos físicos, cuando ésta interactúa con la energía. Dentro de esta definición de química tenemos tres conceptos importantes. Uno de ellos es el de materia, los siguientes son los fenómenos químicos y el tercer concepto se refiere a la energía. En el caso de los fenómenos químicos, podemos decir que se identifican fácilmente cuando una sustancia se transforma en otra. Y ahora vamos a describir qué es la materia. En su concepto más sencillo podemos decir que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, se vea o no se vea. Por ejemplo, el aire, aunque no lo podemos ver, ocupa un lugar en el espacio, entonces es materia. O inclusive una bacteria que no la podemos observar a simple vista, requerimos un microscopio, también se le considera materia. Ahora, la química para estudiar a la materia la clasifica en dos grandes grupos, los cuales los observamos aquí. Por una parte están las sustancias puras que tienen una composición fija y definida, están formadas solo por un componente, y por otra parte tenemos a las mezclas cuya composición es variable. Dentro de las sustancias puras tenemos a los elementos y a los compuestos. Los elementos son las sustancias más simples de toda la materia, los encontramos en la tabla periódica, y los compuestos se forman por la combinación química de dos o más elementos. Las propiedades de un compuesto pues son diferentes de las propiedades de los elementos que lo forman. Dentro de las mezclas identificamos a las homogéneas, que también se les llaman soluciones, y aunque están formadas por dos componentes o más, aquí solamente vamos a observar una fase, es decir, como si la mezcla estuviera formada solo por un componente. En el caso de las mezclas heterogéneas, pueden estar formadas por dos componentes o más, sin embargo aquí vamos a distinguir por lo menos a dos componentes. Entonces las mezclas heterogéneas están formadas por dos fases. Vamos a profundizar un poquito más en los elementos. Son las sustancias más simples de la materia, no se pueden descomponer en otras por medios físicos o químicos y además estos elementos están clasificados en la tabla periódica. En la actualidad tenemos alrededor de 118 elementos en ella. Podemos dividirlos en tres grupos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Así tenemos a los metales, no metales y metaloides, también llamados semimetales. Los elementos se representan mediante símbolos químicos como los que podemos observar aquí. Para el caso de los metales tenemos al mercurio, al hierro, oro, calcio, cromo, sodio. Dentro de los elementos no metálicos podemos mencionar el fósforo, carbono, nitrógeno, oxígeno y yodo. Y los metaloides son silicio, germanio, arsénico y antimonio. Como puedes observar, los símbolos de los elementos pues están formados únicamente por letras mayúsculas o bien por una letra mayúscula y una letra minúscula. Compuestos. Los compuestos son sustancias puras que se forman por la combinación química de dos o más elementos. Los componentes, estos elementos de un compuesto, pierden sus propiedades y generan propiedades nuevas, de tal manera que las propiedades físicas y químicas de un compuesto son distintas de las propiedades de los elementos que lo constituyen. Bien, a los compuestos los vamos a representar mediante fórmulas químicas. Esto que observamos aquí es una fórmula química, entonces vemos a los símbolos de los elementos químicos representados con letras mayúsculas y minúsculas. Podemos tener también subíndices que nos indican el número de átomos. Por ejemplo, este 2 está indicándonos que hay 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Es decir, el 2 multiplica todo lo que encontramos entre paréntesis. Entonces, como otros ejemplos de compuestos representados mediante sus fórmulas químicas, tenemos aquí al ácido fosfórico, cuya fórmula es H3PO4, tenemos al agua, H2O, el amoníaco, NH3, el cloruro de sodio, mejor conocido como sal de mesa, NaCl, el carbonato de calcio, cuya fórmula es CaCO3. Bien, entonces
Identificas a los compuestos químicos por sus representaciones, que en este caso serían fórmulas, las cuales están formadas por letras mayúsculas y minúsculas, que son los símbolos de los elementos químicos, y también puedes encontrar valores numéricos como los subíndices que te acabo de mostrar. Bien, pues ahora hablaremos de las mezclas que se forman por la combinación física de dos o más sustancias. Los componentes conservan sus propiedades individuales y bueno, estos componentes pueden ser elementos químicos, pueden ser compuestos químicos o una mezcla de elementos y compuestos. Bueno, y también debido a que estos conservan sus propiedades, pues se pueden separar usando métodos físicos de separación, como por ejemplo la filtración, la evaporación y la destilación. Bien, ahora hablaremos de las mezclas homogéneas, que también se denominan soluciones, sobre todo cuando se encuentran en estado líquido, pero también se les puede llamar aleaciones cuando tenemos pues mezclas homogéneas sólidas. Entonces, estas solo presentan una fase, es decir, al observar a una mezcla homogénea se observa como si solo tuviera un componente. Tenemos aquí algunos ejemplos. Uno de los casos clásicos pues es el agua, que contiene sal disuelta. No vemos en dónde está la sal, solamente vemos lo que aparentemente es solo agua. Entonces esto es una mezcla homogénea. El petróleo, una vez que ha sido refinado, que ahora tiene una apariencia más bien translúcida, también se le considera una mezcla homogénea. El aire, del cual no observamos ningún componente, también es una mezcla homogénea. Y tenemos las aleaciones o mezclas sólidas, como el acero, formado por hierro y por carbón, el latón, que está formado por cobre y zinc, y el bronce, que está formado por cobre y estaño. Bien, y por último vamos a mencionar a las mezclas heterogéneas, que como ya mencionamos presentan dos o más fases, es decir, sus componentes los podemos distinguir a simple vista. Como ejemplos, el más común, la mezcla de aceite y agua, que son inmiscibles. El aceite pues permanece sobre la superficie del agua, podemos observar claramente dónde está el aceite, dónde está el agua. El caso de una ensalada, que podemos observar a sus distintos componentes, ya sea por diferencias en el color, en la forma, en la textura, etc. El jarabe contra la tos, el cual es un caso de suspensión. Recuerda, una de las instrucciones de los jarabes es que primero lo agites antes de consumirlo, debido a que las sustancias activas pues se suelen sedimentar. Pero también tenemos otra mezcla heterogénea en donde los componentes sólidos no sedimentan, como el caso de la mayonesa, la leche y la mantequilla, que se llaman coloides. Aquí una aclaración con estos últimos. Realmente a simple vista no podemos distinguir a los coloides, que son las partículas que están flotando en un medio dispersante. Sin embargo, pues si observamos bajo un microscopio, pues sí podemos distinguir distintas fases en la mayonesa, la leche y la mantequilla. Las partículas sólidas que se observan flotando en un medio dispersante son los coloides. Entonces, de manera común, pues decimos que una mezcla heterogénea pues serán dos o más fases que se distinguen a simple vista. Sin embargo, también vamos a ampliar esta definición a casos en los cuales se requiere un microscopio para observar a los coloides, como en los últimos tres ejemplos.